Buenas tardes a todos y a todas, soy Susana Buenoval. Actualmente estoy cursando la cátedra de Historia Sociopolítica de Latinoamérica y en Argentina, a cargo de la profesora Norma Amarilla. En esta instancia del coloquio elegí el concepto de división internacional del trabajo, que lo voy a ir desarrollando en los tres estados. En el estado oligárquico liberal, que se da inicio en la última mitad del siglo XIX con la conformación de los estados nacionales. En el populista o benefactor, que se da inicio con la crisis del 29, a partir de 1930 hasta 1945. Y en el neoliberal se inicia a finales de la década del siglo XX y se da hasta la actualidad. La economía mundial se fue organizando de acuerdo a lo que producía y a lo que vendía en el mercado internacional. Mientras que los países de Europa Occidental, Estados Unidos y Japón se especializaban en la producción de bienes industriales, el resto de los países se dedicaban a la producción primaria, que entra la materia prima y los alimentos. A este sistema de especialización de la producción e intercambio se la denominó División Internacional del Trabajo. Es así que el mundo queda dividido en dos áreas: la de los países industriales o centrales y la de los países de producción primaria o periféricos. En el siglo XIX en América Latina se produce un proceso que se denomina transición a un capitalismo dependiente, en los cuales los gobiernos latinoamericanos iniciaron la modernización de sus países a fin de incorporarse a la División Internacional del Trabajo. El objetivo era poder tener un lugar en la economía mundial. Las nuevas repúblicas establecieron un vínculo con Inglaterra. Esto se dio por los crecientes préstamos, préstamos como por el intercambio desigual que había en el momento. Este nuevo orden mundial se constituyó en torno a la moneda, a la libra esterlina. Cada región se valorizó en vistas de su acumulación del capital, produciendo así una fuerte competencia intereuropea sobre los mercados. El desarrollo del capitalismo periférico fue orientado hacia el mercado exterior, ya que los centros industriales obligaron a las periferias a cumplir la función de proveedoras complementarias. Durante la primera fase de la revolución industrial, las manufacturas del algodón fueron las que inundaron el mercado latinoamericano. En la segunda fase de la revolución se da la nueva era tecnológica. Em, Gracias al perfeccionamiento de las máquinas al vapor, el barco a vapor y el ferrocarril, que impulsaron las exportaciones británicas del hierro, el carbón, acero y los contratos de las vías férreas en los países de Latinoamérica. Gran Bretaña se convierte en la mayor exportadora mundial de manufacturas y capitales, ya que dominaba el transporte marítimo y el mercado mundial. La expansión de la economía capitalista durante este siglo permitió configurar un verdadero mercado mundial, es decir, una red de intercambios que puso en conexión a las regiones más remotas y a los distintos continentes. Pero esta misma extensión significó un desarrollo desigual del capitalismo. Es así que las potencias europeas deciden el curso de las economías de otros países, que orientaron la producción y se convirtieron en periféricas del sistema. Cada país puso en marcha actividades primario exportadoras, constituyendo un sector moderno de su economía, ligado a las inversiones imperialistas. Esta transición capitalista tuvo un lugar bajo la forma oligárquico dependiente, ya que lejos de eliminar a la gran propiedad agrícola colonial, reforzó el poder de los terratenientes y latifundistas. Celso Furtado distingue en las economías latinoamericanas
tres tipos de países. Están los exportadores de productos agrícolas del clima templado, exportadores de productos agrícolas de climas tropicales y exportadores de minerales. Como estos países no tenían una economía diversificada, lo que quiere decir esto de que tenían el monocultivo y la monoproducción, su economía resulta vulnerable porque dependían de las exportaciones para poder importar lo que ellos no producían. Bueno, en el primer grupo pertenece a Argentina y Uruguay. En el segundo grupo estaba conformado por los países de Brasil, Colombia, Ecuador, América Central, el Caribe y partes de México. En el tercer grupo estaba conformado por México, Chile, Perú, Bolivia y luego en el siglo XX se incorpora Venezuela como exportador del petróleo. En América Latina, en el siglo XIX, se encuentra que las mujeres no eran sujetos de derecho, cumplían solo un rol de reproducción, son marginadas y subordinadas por el poder. En esta época la mayoría de las mujeres centraban sus actividades en la producción campesina y en diversas labores de reproducción. En 1929 se derrumbaron las acciones en la bolsa en Nueva York, lo que hizo estallar una crisis, la crisis más importante del capitalismo del siglo XX. Este retroceso económico se produjo en todas las áreas, disminuyó la producción, cayeron los precios, los salarios, los intercambios comerciales internacionales que tenía. En contexto internacional, la crisis capitalista de 1930 repercutió de manera muy negativa en las economías latinoamericanas. En primer lugar, porque los países centrales se habían constituido en los principales compradores de los productos latinoamericanos. Y en segundo lugar, porque eran los proveedores de los bienes manufacturados y capitales. La mayoría de la economía latinoamericana estaba basada en la exportación de productos agropecuarios y minerales. Esta situación redujo los ingresos de los grupos sociales y los más afectados fueron los sectores populares. El descenso de los ingresos hizo que el pago de las deudas externas fuese mucho más difícil. Sin créditos externos y con las recaudaciones fiscales bajas, la mayor parte de los gobiernos suspendieron el pago de sus deudas externas. Los primeros años de la crisis, los gobiernos impusieron altas tarifas a la importación en la que buscaban aumentar los ingresos estatales. En los países como México, Brasil, Chile, Colombia y Perú, la burguesía encontró la ocasión favorable a la inversión de capitales en la región para producir los manufacturados, es decir, crearon nuevas industrias y por ende hubieron nuevos puestos de empleo. Entonces, es así que hubo un crecimiento en el sector industrial, orientado a satisfacer esa demanda interna de bienes que antes se importaban. Y a este proceso se lo denomina industrialización por sustitución de importaciones. Esta industrialización estaba orientada a la producción de bienes de consumos directos, es decir, a los agroindustriales que abarcaba los textiles, la bebida, el alimento, todos estos que fueron característicos de este crecimiento. Si bien en esta década de 1930 los grupos dominantes y los gobiernos tenían la esperanza de la recuperación de las exportaciones, pero los sectores que más crecieron en esta época fueron aquellos los que estaban orientados a los mercados internos. La imposición de las altas tarifas a la importación solo buscaba aumentar la recaudación de los gobiernos de la región. Por el crecimiento de los sectores industriales, impulsó las llamadas políticas proteccionistas, que mantuvieron altos los impuestos aduaneros para los bienes competitivos de la producción local.
El control a la producción y el manejo de los precios de los productos de exportación se hicieron a través de diversas juntas reguladoras que se crearon en varios países. Estas juntas organizaban la producción de acuerdo con las demandas de los mercados externos, evitando la baja de los precios. Bueno, a fin de legitimar estas nuevas formas de acción estatal y legitimar a los gobiernos que la implementaron, se planteó la necesidad de establecer alianzas con las clases medias o con el proletariado. Es así que surgieron una serie de gobiernos llamados populistas. El populismo hace referencia a los gobiernos de América Latina que se da entre 1930 y 1960, que llevaron adelante las políticas de nacionalización económica, con el objetivo de promover el desarrollo con proyectos industriales, apoyándose en la movilización de los sectores populares y el de mejorar las condiciones sociales y laborales. Bajo el populismo, el Estado avanzó sobre las inversiones extranjeras, vinculadas al modo agroexportador, el petróleo, la minería, servicios públicos, transportes. Es así que aparecen grandes líderes capaces de integrar a las masas e introducir cambios que articulen el sistema político y el funcionamiento del Estado. Desde este contexto latinoamericano, los gobiernos populistas que aparecieron fueron en México Lázaro Cárdenas, en Brasil Getúlio Vargas y en Argentina Juan Domingo Perón. Ellos incorporaron a los sectores subalternos a las estructuras mismas del Estado. Estos gobiernos le dan mucha importancia a la economía, nacionalizando las industrias. De esta manera expresaron el intento de sentar las bases para un desarrollo capitalista autónomo. Es importante el desarrollo industrial de la época, que permitió la aspiración de la naciente burguesía industrial al ampliar el mercado interno. En México se propició la mexicanización de la industria nacional. Se nacionalizó el petróleo, los ferrocarriles y otros servicios. En Brasil se organizó, se organizó y fortaleció el monopolio comercial con el cacao, el café, el azúcar, el té. Creó nuevas empresas estatales para producir camiones y motores de avión. Reacomodó la burocracia federal creando un sistema orientado al mérito. En Argentina, el desarrollo industrial permitió ampliar el mercado interno, es decir, que crezca el número de consumidores. Se pasó de una industrialización espontánea sustitutiva de las importaciones a un proyecto industrialista supeditado a las planificaciones del Estado. Estimuló la reproducción y aumentó el empleo en el sector público. Invirtió en infraestructura y obras públicas que consolidaron la urbanización y ampliaron el mercado interno para los bienes de consumo. También nacionalizó el Banco Central, los ferrocarriles, los teléfonos, el gas del Estado, las compañías de electricidad, servicios públicos. Las empresas que ya eran nacionales incrementaron su patrimonio. También podemos decir que en este periodo las mujeres fueron convocadas en tanto ciudadanas portadoras de los nuevos deberes políticos, con deberes hacia la familia, la nación y el proyecto político en vigencia. La imagen femenina era mucho más participativa y activa en los asuntos de la nación. Tal es así que se da el sufragio femenino que fue aprobado en 1947. También las mujeres podían dedicarse a trabajar en las fábricas textiles. También en esta época se da la reglamentación de la prostitución en el sentido de su legalización. El peronismo vuelve a la prostitución, la legaliza la prostitución. Esto se da hacia la actitud hacia el comercio sexual femenino, el trabajo femenino y las costumbres sexuales en general. Habían experimentado una transformación desde la década del 30.
Detrás de esta legalización lo que tenía era que el Estado pretendía defender a la familia, a la sociedad y a la nación, ya que en la última instancia las prostitutas garantizaban que los hombres no cayeran en la homosexualidad. Tras la salida del populismo, en los años 90 había comenzado bajo el signo del Consenso de Washington. Este era un plan de reformas económicas liberales. Estados Unidos y los grupos financieros buscaban una aceleración a la liberación de los mercados latinoamericanos. Esto se transformó en sinónimo de liberalismo. El término de consenso de Washington estaba acuñado por el economista John Williamson. Él se refería a las recomendaciones de liberar el comercio, privatizar y adoptar tasas que favorecieran la competitividad, favorecer el ingreso de capitales extranjeros y brindar las garantías jurídicas a la propiedad privada. Los gobiernos entrantes realizaron reformas de mercado, buscaban modificar las bases mismas del sistema productivo y financiero de los países latinoamericanos. El objetivo era abrir las economías locales a la competencia internacional para obligarlas de este modo a ser más eficientes e innovadoras. Es así que así se podría incrementar el rol del capital privado a expensas del papel del Estado. La prioridad fue resaltar el equilibrio macroeconómico a través de la reabsorción del enorme déficit público que había, el control de la inflación, el saneamiento de los pagos, esto todo para alcanzar estos objetivos, ¿no? Los gobiernos recurrieron a planes de privatización de las empresas públicas, a la liberación de sectores antes que eran considerados estratégicos y a la reducción de barreras comerciales. La economía de América Latina entró de lleno a la globalización. Se integró a ritmos acelerados a los cambios del mercado internacional. Durante los años 90, la mayoría de los países latinoamericanos incrementó la dependencia de los flujos financieros internacionales. En la primera mitad de la década, los capitales fueron atraídos por las privatizaciones. Se dio en evidencia la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas con respecto a los factores externos. Debido a la crisis del 2001, el gobierno no pagó a los acreedores y esto, bueno, se denominó default. La década del 20 se caracterizó por un rápido crecimiento de las relaciones económicas y políticas entre los países de la región. En el último decenio del siglo se produjo un importante crecimiento de los intercambios entre países latinoamericanos, ya sea de acuerdos como el Pacto Andino o por los surgidos en el Mercosur, el Mercado Común del Sur. Se da una brecha en el retorno del crecimiento económico y esto se indica en los indicadores del empobrecimiento, ¿no? Lo indica. Este impacto se sintió en el ámbito del empleo, que disminuyó en vez de crecer, ¿no? Se crearon empleos marginales. Si bien las mujeres antes estaban excluidas, ingresaron al mundo del trabajo en pos de modernización social. También la brecha entre los ingresos de los trabajadores especializados y del sector informal se amplió aún más. La democracia continuó difundiéndose por toda América Latina. En vías de consolidación, la caracterizó la solidez, la legitimidad y la eficiencia de las instituciones políticas. A fines de los 90 se da la profunda convulsión económica y política, que no se produjo en todas partes ni con la misma intensidad. Es así como los países de Brasil y Chile salieron favorecidos ante esto, ¿no? En lo institucional y casi sin problemas en lo económico, pero fueron fuertemente golpeados Argentina y Venezuela. Bueno, espero haber sido clara en el desarrollo del escrito. Saludos.